Estatal Electoral les da la bienvenida al segundo día de la Semana de Derecho Electoral impartida a este organismo y los partidos políticos por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Sala Regional Toluca y el Centro de Capacitación Judicial Electoral. Se encuentran presentes la consejera presidenta de este instituto, consejeras y consejeros electorales, secretario ejecutivo, personal del instituto y los partidos políticos. Nuestro ponente de hoy con el tema Justicia Intrapartidista es el licenciado Germán Rivas Candano, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Toluca. Comparto con ustedes una semblanza curricular del licenciado Rivas Candano. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac del Sur, en la cual ha impartido la materia de Amparo 1 en la Facultad de Derecho. Cuenta con el grado de especialista en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde actualmente cursa el último semestre de la maestría en Derecho. En el sector privado ha fungido como abogado litigante en materias administrativa y amparo, mientras que en el sector público ha desempeñado diversos cargos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy en día es secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Sala Regional Toluca de ese tribunal en la ponencia del magistrado Juan Carlos Silva Adaya. A continuación, cedo el uso de la voz a nuestro ponente. Muchas gracias. Me voy a poner de pie, consejera presidente, señores consejeros, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en el instituto para platicar con ustedes un ratito sobre justicia intrapartidista. De parte del magistrado presidente Juan Carlos Silva, reciban un afectuoso saludo y pues sin más, me gustaría comenzar platicando un poco sobre la evolución que ha tenido el tema de la justicia intrapartidista a lo largo de los años, para ya después entrar de lleno a cómo está regulado hoy en día o cómo está previsto en la Ley General de Partidos Políticos el tema de la justicia intrapartidista o intrapartidaria. Como ustedes saben, los derechos político-electorales han sido objeto de varios cambios y sobre todo su tutela ha ido evolucionando a lo largo de los años. Primeramente, no estaban protegidos. Antes el juicio de amparo no procedía en contra de violaciones a derechos político-electorales o derechos políticos, entendiendo por derechos políticos los derechos a votar, ser votado, afiliación y asociación. Y pues existía una laguna o un vacío legal porque no existía un medio de defensa para proteger este tipo de derechos. Primeramente había una discusión entre Vallarta y el ministro Vallarta y el ministro Iglesias sobre si procedía el amparo o no en contra de este tipo de derechos. Y pues a lo largo del transcurso del tiempo, los derechos se han ido tutelando cada vez más, de manera más importante. En un inicio se tutelaban de forma indirecta. Los derechos político-electorales se tutelaban, por ejemplo, cuando el tribunal tenía que analizar la constitucionalidad o legalidad de los estatutos de los partidos políticos. En ese sentido, al revisar los estatutos es cuando el tribunal determinaba o detectaba si existía alguna norma o alguna disposición que pudiera ser transgresora a algún derecho político electoral. De esta forma es como se iniciaba en un principio a tutelar derechos como a ser votado, a votar, afiliación y asociación. Ahora también podemos hablar de derechos político-electorales como el de petición en materia electoral o el de acceso a la información también en materia electoral, que ese es otro de los derechos político-electorales que la Ley General de Partidos ya recoge y que ya prevé su tutela. En ese sentido, a lo largo de los años, el Tribunal Electoral poco a poco ha ido corrigiendo esta situación y ha ido tutelando cada vez más los derechos político-electorales. En un inicio, como decía, el espectro era muy corto y ahora cada vez se amplía más o se ha ensanchado más el espectro de protección de los derechos político-electorales. Y esto es relevante porque el paso o el transcurso que ha llevado a cabo la tutela de los derechos político-electorales
Eso influye también en la justicia intrapartidista, porque antes, bueno, no se podía hablar siquiera de la tutela de los derechos de los militantes, o sea, era ya pedir demasiado. Si se podía proteger el derecho al voto y a ser votado, pues ya era demasiado, ¿no? Sin embargo, a partir, como les mencionaba, de una tutela indirecta, es como se ha ido introduciendo la tutela a los derechos de los militantes, de los afiliados. Cuando se revisaban los estatutos o, por ejemplo, cuando algún militante solicitaba información al partido político al que pertenecía y le era negada, acudía al Instituto Federal Electoral a recurrir a esta cuestión, y es así como se iba tutelando en forma indirecta. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación establecía que la procedencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, el JDC, era únicamente para tutelar violaciones a derechos político-electorales, pero respecto de actos u omisiones de autoridades electorales. Entonces, en ese sentido, habían varios medios de impugnación que se presentaban para impugnar decisiones o actos de los partidos políticos que eran improcedentes. Los medios de impugnación se declararon improcedentes porque no estaba previsto textualmente la procedencia del JDC en contra de este tipo de actos. Sin embargo, de interpretaciones realizadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral, es que el legislador también fue acogiendo diversos criterios del Tribunal Electoral y ya lo plasmó en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, y ya está previsto que también el JDC procede en contra de violaciones de derechos, de actos y omisiones de derechos político-electorales, pero cometidas por partidos políticos. En ese sentido, la justicia intrapartidista cada vez ha ido tomando más campo en la materia. Ahora ya con la Ley General de Partidos Políticos, que es un buen saque, un buen intento por parte del legislador para proteger este tipo de derechos, pues es que ya se está haciendo un esfuerzo por tutelarlo. Sin embargo, yo he sido de la idea de que no nada más tiene que estar en la Constitución o tiene que estar previsto en una ley general, sino que también depende mucho de ustedes, de los partidos políticos, de que se cumplan estas disposiciones. Como veremos más adelante, la Ley General de Partidos, siguiendo lo que establece la Constitución, establece diversos requisitos y diversos parámetros, obligaciones para los partidos políticos que deben de ser observados al momento de impartir la justicia intrapartidista. Sin embargo, pues el balón está en la cancha de ustedes, los partidos políticos, porque ustedes son quienes le van a dar efectividad o le van a dar contenido a estas disposiciones, y está en sus manos que no se convierta en lo que denominamos como letra muerta, que sea una norma que está ahí, que dispone de ciertos parámetros para proteger a los militantes, a los afiliados, los derechos de los afiliados, pero sí está en manos de los partidos políticos tomar esa situación, tomar en serio esa situación y pues precisamente aplicar lo que establece la Ley General de Partidos Políticos. En 1982, quisiera iniciar con estos dos planteamientos que Giorgio Lombardi planteó en esa época, y son dos preguntas que podrían variar sus respuestas dependiendo de la época en la que nos encontremos y dependiendo del sistema jurídico del cual hablemos. Hoy en día, si preguntamos si puede ser democrático un Estado sin partidos, me parece que sí, me parece que la respuesta es afirmativa. Y si son necesarios los partidos para la democracia, yo considero que no son del todo necesarios. Estas respuestas, antes de la reforma de la constitucional y legal, las respuestas eran diferentes. Como ustedes saben, los partidos políticos eran la única forma o el único vehículo para acceder al poder público, y pues en ese sentido, si era la única vía, pues para mí sí eran necesarios los partidos para la democracia. O podríamos hablar de que un Estado fuera democrático sin partidos, pues yo diría que no. Sin embargo, bueno, ahora ya
como les digo, estas preguntas y estas interrogantes, sus respuestas han cambiado, derivado de la reforma electoral, cuando ya se prevé la participación de las candidaturas ciudadanas o candidaturas independientes. En ese sentido, los candidatos independientes han venido a, no me atrevería a decir que a competir directamente con un partido político, esa es la intención que se tiene. Sin embargo, es bastante complicado que un candidato independiente, que un ciudadano compita en la misma igualdad o en el mismo plano que un partido político, ya sea por el tema del financiamiento, por los tiempos en radio y televisión, por los espacios, etcétera. Sin embargo, es un buen intento también por parte del constituyente y del legislador de ampliar la gama de participación de los ciudadanos en el poder público, no nada más a través de un partido político, sino también a través de las candidaturas independientes. En ese sentido, creo que bueno, es un acierto por parte, ya era hacia allá teníamos que caminar, falta mucho todavía para que los candidatos independientes puedan estar a la altura o al nivel de los partidos políticos. Sin embargo, por algo se empieza y creo que eso es lo que se ha hecho. Todavía hay varias reformas que hacer, hay iniciativas de reforma por ahí que están presentando algunos actores políticos y con la única finalidad pues esa de reducir un poco los candados que existen para que los ciudadanos lleguen en forma independiente al poder público. Sin embargo, bueno, ese no es tema, pero el sistema de partidos a lo que me quería referir es que durante mucho tiempo fue un monopolio que existía en nuestro país, en nuestro sistema electoral. Los partidos políticos eran los únicos que tenían el poder de poner a la gente, a la ciudadanía en el poder público, y pues eso les daba muchísimo poder. Y era un poder, digamos, o podríamos decir absoluto, que necesitaba ser protegido, que necesitaba ser controlado sobre todo. Muchos partidos políticos, y no en todos los casos, pero sí cometían varios atropellos de los derechos fundamentales, de los derechos de los militantes, por distintas razones, a lo mejor por cuestiones políticas, a lo mejor por estrategias políticas, pero si una persona ganaba en una contienda interna, a lo mejor no llegaba a la candidatura porque, aunque sea lo que quería la mayoría de los militantes, no era lo que le convenía al partido político, y entonces a lo mejor, o los dirigentes del partido político consideraban que no era lo mejor para el partido y ponían a otra persona. Ese tipo de situaciones ocurrían y siguen ocurriendo. Sin embargo, cada vez se pueden tutelar de mejor manera. Ese es el propósito de la justicia intrapartidista y ese es el propósito del legislador de, si bien respetar la vida interna de los partidos políticos, obviamente lo vamos a ver, gozan de una libertad de autoorganización y una libertad de autodeterminación. Eso también se debe en el juego, también debe de estar, digamos, a la par de otros derechos, como los derechos de afiliación o de ser votado al interior de un partido político, etcétera, que precisamente el legislador lo que buscaba es que no se cometieran este tipo de atropellos. Entonces, os digo, el poder absoluto que contenían los partidos políticos se ha ido controlando y contrarrestando de alguna forma, ya sea a través de candidaturas independientes, ya sea a través de controles en el financiamiento, de controles en los espacios y en los tiempos de radio y televisión, en el control de la justicia interna de los partidos políticos. Antes, insisto, era un tema que no se tocaba, que no se podía tutelar. También muchos ciudadanos o militantes que eran sujetos de una violación a sus derechos como militantes no acudían a la jurisdicción, no acudían al interior de su partido. ¿Por qué? Porque precisamente no confiaban en las propias instituciones internas del partido y tampoco confiaban en la justicia electoral. Esto, como les digo, ha ido cambiando, ha ido evolucionando y cada vez es mayor el número de impugnaciones, cada vez es mayor el número de medios de defensa que se interponen dentro de un partido político y que llegan a las esferas judiciales. Bueno,
La justicia intrapartidista, a lo largo, por ejemplo, en este proceso electoral me tocó poder presenciar cómo han aumentado los niveles de impugnación en los periodos de precampaña. Antes, al interior del partido, pues, se hacían arreglos, se hacían violaciones y atropellos, pero no pasaba de ahí porque precisamente se negociaba me refiero al interior del partido, y no pasaba más. Sin embargo, cada vez ha aumentado más. Ahorita en las precampañas fue donde más medios de impugnación tuvimos, al menos en la sala superior, perdón, en la sala regional Toluca, derivado de pues muchísimos atropellos en materia de equidad de género, por ejemplo. Es un tema también que ha sido recientemente incorporado a la Ley General de Partidos Políticos como una obligación de estos mismos de cumplir con esta cuota de paridad de género, no nada más en la forma horizontal, en la vertical, sino también hay un elemento que habla la Ley General de Partidos en el artículo 3º de la paridad sustantiva o paridad material, que esto no es otra cosa más que los partidos políticos deben de asegurarse de que las mujeres que postulan tengan posibilidades reales de acceso al poder. O sea, no nada más es postularlas y en forma equitativa, 50-50, sino que en los distritos, tratándose de diputados locales o diputados federales, en los distritos en los que mayor presencia tiene el partido, no se pongan únicamente hombres, ¿no? Sino también se tienen que poner mujeres. O en los distritos donde no tiene presencia el partido, donde no tiene posibilidades reales de ganar, no ponga ahí a las mujeres, ¿no? Ese tipo de cambios y de evoluciones son las que se han ido plasmando en las leyes a través de criterios jurisprudenciales o a raíz de criterios jurisprudenciales, y que pues precisamente tratan de contrarrestar esta resistencia que existe por parte de los partidos de permitir el acceso a las mujeres, el acceso al poder público, para contrarrestar también, por ejemplo, violaciones a derechos de los militantes, etcétera. Eso es lo que se ha ido buscando. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Federal, encontramos en el artículo 41, en las bases primera, cuarta y sexta, las bases en las cuales encuentra sustento la justicia intrapartidaria. Asimismo, en el artículo 99, cuarto párrafo, fracción quinta, se establece que el juicio para la protección de los derechos político-electorales va a proceder también en contra de actos u omisiones que generen los partidos políticos y que constituyan una violación a los derechos humanos de los afiliados. En estas dos disposiciones constitucionales se establecen o se recogen diversos criterios o diversos principios. Muchos de ellos ya venían, ya estaban contemplados en la legislación anterior, que es el Código Federal de Procedimientos e Instituciones, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, se han recogido y también han sido mejorados en esta Ley General de Partidos y en la Constitución. Establece el 41 que los partidos políticos son entidades de interés público. Esa cuestión todos la conocemos, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Antes este era el párrafo que le daba el poder absoluto a los partidos políticos, porque establecía que los partidos políticos son los únicos que van a hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Sin embargo, aún así sigue teniendo una importancia bastante significativa, porque derivado de esto, o de estas funciones, o de estas atribuciones que le da el constituyente a los partidos políticos, es que derivan los conflictos o las controversias al interior de los partidos. Precisamente cuando no participan o no promueven la participación de la vida democrática, cuando no contribuyen a la integración de los órganos de representación política, o sobre todo cuando hacen
la selección de candidatos o de candidaturas, ahí es cuando también surgen demasiados conflictos al interior del partido político. Solo los ciudadanos pueden formar parte de los partidos políticos y ser afiliados a ellos. Esa es una prohibición legal, que solo los ciudadanos, o sea, los mexicanos de mayor de edad. Y también se establece una intervención de las autoridades acotada. Como les decía, el Estado le permite a los partidos políticos que tengan ya no el monopolio, pero que sí tengan encargadas estas funciones. Sin embargo, no es un poder tampoco absoluto el partido político. El Estado está ahí vigilando y el Estado también puede participar, o bueno, más bien puede intervenir cuando se hace un mal uso de este derecho que tienen los partidos políticos. Sin embargo, esta intervención por parte del Estado, de las autoridades electorales, de los institutos electorales, bueno, organismos públicos electorales, o del Instituto Nacional Electoral o del Tribunal Electoral, se encuentra regida o se encuentra controlada por dos principios: el de mínima intervención y el de libre autodeterminación de los partidos. En ese sentido, cuando el Estado va a intervenir a la vida interna del partido político, lo deja jugar, digamos, le establece ciertas reglas en la Constitución, ciertas reglas en la Ley General de Partidos, los deja jugar. Sin embargo, sí está pendiente de lo que está pasando al interior del partido. No en una forma de control ni en una forma de invasión, sino en una forma de protección de derechos fundamentales. En ese sentido, el Estado puede intervenir siempre y cuando se pondere que es más importante intervenir porque se está violando algún derecho de la militancia, algún derecho de afiliación, y entonces es justificado que intervenga el Estado sobre la libertad de autodeterminación o de autoorganización de los partidos políticos. En algunos casos no se justifica que el Estado intervenga y se deja salvo que los partidos políticos continúen con su libre autodeterminación y libre autoorganización. Eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. Asimismo, en la Constitución se establecen los requisitos, bueno, se dispone que la Ley General de Partidos Políticos, establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y de postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas. Justo en esta parte es donde la mayoría de los problemas surgen al interior del partido. Todo el mundo es natural que quiera acceder al poder, todo el mundo quiere acceder a algún cargo político, y pues precisamente de eso se encarga la política. El problema de la política es que tiene que seguir ciertas reglas, tiene que respetar ciertos derechos, tiene que respetar ciertas formalidades, y ahí es donde justo entra el derecho en la política. Cuando en los procesos de selección, a lo mejor por estrategia política, el partido político quiere cierto grupo del partido quiere a un candidato, otro grupo no quiere ese candidato, y entonces al interior empiezan las batallas, la contienda intrapartidista, ahí siempre surgen conflictos. A veces hay partidos políticos también que optan por no ventilar sus problemas internos. Hay otros que sí lo ventilan y lo publican y lo distribuyen por todos lados, y al contrario, hasta a veces yo creo, en mi opinión, que resulta perjudicial para el partido político, porque también la ciudadanía o los militantes pues también cuestionan un poco pues la credibilidad del partido, la credibilidad al interior, la credibilidad de sus propias instituciones o de sus propios organismos. Pero bueno, ese es, digamos, otro tema. La Constitución también establece que los medios de impugnación para garantizar, se establecerán medios de impugnación para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones partidistas. Anteriormente, antes de que existiera la reforma al artículo 1 constitucional, lo que se revisaba de un acto de un partido político era pues el simple apego del acto a los estatutos o bien al COFIPE en su entonces. Era una revisión de legalidad. Sin embargo, ahora ya con la reforma del artículo 1 constitucional ya también hablamos de que hay una revisión de constitucionalidad de los actos de los partidos políticos. En ese sentido, ya lo veremos también un poquito más adelante, yo considero que los órganos de decisión de los partidos políticos también pueden hacer un control de constitucionalidad de los actos, ya sea de sus militantes
o de sus propios órganos, ¿no? Y bueno, también la Constitución establece que existirá una protección de los derechos políticos, de votar, ser votado, asociación y afiliación, y también se incluyen, no en el catálogo como lo establece la Constitución, pero a lo largo de la Ley General de Partidos Políticos se reconoce también los derechos de petición y de acceso a la información en materia electoral. Este último, de acceso a la información, todavía tiene sus bemoles, porque todavía, pues precisamente no se han puesto de acuerdo quién va a ser el órgano competente para conocer del acceso o de las violaciones a los derechos, al derecho de acceso a la información, si es el INAI o si es el INE. Entonces todavía hay bastantes problemas para esa cuestión, sin embargo, está tutelado. Desde mi perspectiva, aunque el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública sea el encargado o el órgano especializado en materia de acceso a la información, transparencia y protección de datos, me parece que en materia electoral sí debería de seguir conociendo el Instituto Nacional Electoral de las violaciones de acceso a la información en materia electoral. Esto porque, bueno, el INAI no es experto en materia electoral, podrá analizar una violación a un derecho de acceso a la información a lo mejor en una forma, digamos, más fría, y no tan con el conocimiento que sí implica que lo realice un órgano como sería el Instituto Nacional Electoral. Son derechos político-electorales del ciudadano, de la asociación, reunión, afiliación, votar y ser votado, como les había dicho, y de ser votado como candidatos y como dirigentes dentro del partido político. Y también se establece esto, son disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos, en donde yo encontré sustento o fundamento a la justicia intrapartidista. Los artículos 2, 3, 5, 25, 40, 43 y 46 a 48. En específico, los artículos 46 a 48 hablan del capítulo específico de la justicia intrapartidista. Y los demás hablan de cuestiones que yo encuentro relación con la justicia intrapartidista. Por ejemplo, se establece que los partidos políticos, se reitera lo mismo que la Constitución Federal, son entidades de interés público que tienen como fin la participación ciudadana, promover la vida democrática, contribuir en la integración de los órganos de representación política y hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder público. Esa es tal cual una reiteración. Pero también se establece que los partidos políticos deberán promover los valores cívicos y la cultura democrática. Esto no me ha tocado ver algún asunto en particular, pero me parece que si algún militante hace valer esta cuestión, que su partido no promueve los valores cívicos y la cultura democrática, pues sería una cuestión interesante, ¿no? Yo, la verdad, cuestiono mucho esta situación de los partidos políticos. Hay veces que se centran más en el debate público y en el debate democrático o en el debate cotidiano y se olvidan un poco de esta parte, ¿no? La cultura democrática, el respeto a que alguien más tenga una postura distinta, el saber perder de forma democrática, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues si algún militante cuestiona esta situación, me parece que sería interesante. También se establece que los partidos políticos deben de buscar la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos. Este tema en específico de la paridad de género será tratado con mayor con más profundidad, me parece, el día de mañana. Sin embargo, bueno, esta es una cuestión novedosa también en la Ley General de Partidos Políticos, una situación que también ha dado mucho pie a muchas impugnaciones recientes por el tema de paridad de género. Es un tema que es bastante controversial y, insisto, es una obligación por parte de los partidos garantizar la paridad de género y asegurar las condiciones de igualdad. En les menciono lo de la paridad de género material o sustantiva, que en particular también ha dado mucho de qué hablar porque precisamente es un choque entre la libre autodeterminación de los partidos políticos. Ok, yo cumplo con mi cuota del 50%,
pero ya tampoco tú me vengas a decir cómo voy a distribuir yo las candidaturas, si yo se las quiero dar a estos distritos, a estas personas y a estos otros a otra, ya es una cuestión de mi libre autodeterminación. Sin embargo, bueno, también entra en choque o en juego, lo que les decía de la ponderación, el derecho a la igualdad, el derecho a la paridad y el derecho a la afiliación. Entonces, constantemente en la justicia intrapartidaria vamos a ver este tipo de confrontaciones, este tipo de choques, y la única forma de solucionarlo es a través de ejercicios de ponderación. ¿Qué derecho es el que debe de prevalecer sobre el otro, ¿no? Si la autodeterminación de los partidos o la libre o la afiliación de los ciudadanos. Precisamente la propia ley de partidos políticos establece que los asuntos internos, la interpretación de la resolución de los conflictos en los asuntos internos de los partidos políticos, deberá tomarse en cuenta, uno, la entidad de interés público que tienen los partidos políticos, así como su libertad de decisión interna, autodeterminación, la autoorganización y el ejercicio de los derechos de sus afiliados o militantes. Estos cuatro, digamos, conceptos, estos cuatro parámetros son los que se tienen que tomar en cuenta al momento de revisar o de analizar los asuntos que tengan que ver con los asuntos internos de los partidos políticos, que son entidades de interés público, es decir, no son entes privados que también gozan de, pues, más bien que un ente privado no debe de ser sujeto a tanto escrutinio como un partido político, aquí al contrario, son entidades de interés público. Se debe de ponderar también su libertad de autodeterminación, su libertad de autoorganización, que son dos cuestiones distintas, y el ejercicio de los derechos de los militantes. Estos cuatro elementos, insisto, son las cuatro constantes que nos vamos a estar encontrando en este tipo de asuntos, ya sea como autoridad electoral, autoridad administrativa electoral, como órgano de decisión dentro de un partido político o como tribunal electoral. Siempre vamos a estar precisamente jugando con estos cuatro elementos. Pero ¿qué se debe de entender por asuntos internos de los partidos políticos? Precisamente la ley nos lo define, no lo deja a la indeterminación, y derivado de estos asuntos también surgen muchos conflictos. Por eso yo voy poniendo estos artículos, porque de aquí se van desprendiendo muchas controversias que después terminan en medios de impugnación que tenemos que conocer. La elaboración y modificación de sus documentos básicos es un asunto interno, sin embargo, tiene injerencia el Estado, no nada más al ser una entidad de interés público el partido político, no puede establecer cualquier cosa en sus estatutos, en su declaración de principios o en su programa de acción. Tienen que ser precisamente constitucionales, tienen que cumplir con principios democráticos, etcétera. Entonces, al momento de elaborar o modificar estos documentos, surgen impugnaciones. ¿Por qué? Porque a algún partido político, algún grupo o sector de este partido político le conviene modificar los estatutos o el programa de acción atendiendo a cierta estrategia, y obviamente eso le causa una afectación a otro grupo dentro del propio partido, y eso nos genera siempre problemas, ¿no? La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos también es una cuestión que nos genera o que genera muchos problemas, porque como ustedes saben, también los partidos políticos establecen varios candados y varios requisitos para permitir la voluntaria afiliación a sus filas, y eso pues también perjudica, puede alterar, por ejemplo, la afiliación masiva, ¿no? Que puede también alterar el padrón de militantes, y eso a su vez también puede perjudicar a otros partidos políticos, porque a lo mejor se repiten o se permite obviamente está prohibido el transfugismo, pero suponiendo que un partido permitiera que se afiliaran personas de otro partido político, pues eso sería una cuestión inconstitucional o incluso ilegal. Entonces eso también nos da muchos problemas, ¿no? La elección de los integrantes de sus órganos internos también es el pan de todos los días, que pues también a ciertos dirigentes dentro de una cúpula del partido les conviene tener a ciertas personas en ciertos órganos de dirección, en ciertos órganos dentro del partido,
por una cuestión política o estratégica, pero les conviene que lleguen ciertas personas a ciertas direcciones, ¿no? Entonces, también precisamente eso es lo que busca proteger el Estado o la autoridad, que no se preste a este tipo de actividades o de conductas ilegales, que lo único que provocan es pues, el atropello de derechos de los afiliados y la opacidad al interior del partido político. Entonces, lo que se busca es precisamente que la integración de sus órganos sea libre, que sea auténtica y que sea atendiendo a principios constitucionales. Asimismo, en la Ley General de Partidos Políticos se establece que los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, esto también nos da muchos problemas, insisto, porque las personas que quieren llegar a ciertos cargos públicos, pues tienen que pasar generalmente, o en algunos casos, dependiendo las convocatorias y dependiendo cómo está previsto en cada partido político, pero tienen que pasar por procesos internos de selección en el partido, lo cual pues es una mini elección que si de por sí a nivel, digamos, federal o a nivel local, pero con otros partidos se dan fricciones y se dan problemas, igual lo mismo sucede al interior del partido político cuando precisamente se dan estos momentos de selección de candidaturas. El siguiente punto, los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y en general la toma de decisiones. Ahí sí, rara vez he visto algún conflicto interno de un partido político o de algún medio de impugnación que acabe o que termine en una impugnación derivado de esto, de una toma de decisiones. Generalmente estas sí son cuestiones meramente políticas que no inciden en la justicia intrapartidista. Y por último, la emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general para el cumplimiento de sus documentos básicos. También, pues, como cualquier norma general, puede ser sujeta a impugnación, y un reglamento interno que por su sola entrada en vigor cause alguna afectación a un militante también puede ser objeto de impugnación, y ya precisamente la Sala Superior ha emitido criterios en el sentido de los dos momentos que existen para impugnar los reglamentos o los acuerdos generales de los partidos políticos, como cualquier norma heteroaplicativa o autoaplicativa, es decir, con la sola entrada en vigor del reglamento, si causa una afectación a algún militante, puede ser impugnado, o a partir del primer momento de aplicación de ese reglamento o de ese acuerdo general. En ese sentido, una vez que la Ley General de Partidos Políticos ya va definiendo un poco cuáles son los asuntos internos de los partidos políticos, define cuáles son las finalidades de los partidos políticos, ya les impone algunas obligaciones. Dentro del catálogo de obligaciones que les impone, yo rescaté estas tres, me parece que hay otras después, pero sí, no, son estas tres que tienen que ver con la justicia intrapartidaria o intrapartidista, que son conducir sus actividades dentro de los cauces legales. Conducir sus actividades dentro de los cauces legales no es otra cosa más que deben de observar el principio de legalidad, deben de emitir cualquier acto debidamente fundado, motivado, que cualquier resolución debe de ser congruente, exhaustiva, ya iremos hacia allá más adelante. Y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos. Esto es igual. No nada más sus actos deben de ser legalmente pulcros, deben de observarse las formalidades esenciales del procedimiento, sino que además su conducta, la del partido político y la de los militantes, la de sus militantes, debe de ser acorde con el Estado democrático. Esto justo es lo que da origen a la expulsión de muchos miembros de los partidos políticos, que la expulsión de un miembro de un partido político también nos genera un problema que debe de ser dirimido a través de la justicia intrapartidaria o intrapartidista. Como también veremos, la expulsión es un tema que pues generalmente tiene tintes políticos. Cuando se expulsa a algún miembro de un partido político, pues a veces es porque hay alguna ruptura ahí dentro del
del organismo o dentro del instituto y pues se toma esa determinación. Sin embargo, lo que ocurría antes también, pues, se expulsaban a los miembros y no pasaba nada o no se podía proteger, y ahora, bueno, ya también es sujeto de protección y han habido varios precedentes relevantes al respecto, y el caso de Manuel Espino, del PAN, etcétera, donde precisamente se tutela esta cuestión, ¿no? Otra obligación de los partidos políticos es cumplir con las normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de candidatos, que, bueno, como les decía, las normas de afiliación también dan mucho de qué hablar al momento de establecer requisitos desproporcionados, requisitos irracionales o no necesarios para postular candidatos, ¿no? Entonces, estas normas de afiliación se revisan en dos momentos, como les decía, cuando el partido político presenta sus estatutos y el Instituto Nacional o el Instituto Electoral Local revisa la constitucionalidad y legalidad de estos estatutos, o bien cuando se aplican estos estatutos o esta norma estatutaria y causa una afectación, porque yo no me encontraba en el supuesto de afiliación al momento de su entrada en vigor y por eso no la impugné, pero ahorita que ya quiero ser candidato o que ya quiero ser afiliado y no me lo permite el estatuto, es cuando lo puedo impugnar. Y garantizar, insisto, la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. Esta obligación es bastante reiterativo por parte, tanto en la Constitución como en la Ley General de Partidos Políticos, esta intención de querer proteger la paridad de género y la igualdad sustantiva de las mujeres en relación con los hombres y también cumplir con estas acciones afirmativas, ¿no? Y por otra parte, esas son las obligaciones de los partidos políticos y están, por otra parte, los derechos de los militantes. Como derechos, yo encontré dos que tienen que ver precisamente con la justicia intrapartidaria y son estos dos: tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean violentados al interior del partido político. Anteriormente únicamente estaba prevista la cuestión de la justicia al interior del partido político. Sin embargo, esta parte de recibir orientación jurídica es algo nuevo. Aquí es, como les platicaba en un inicio, esto ya está en las manos de los partidos políticos. A mí no me ha tocado ver, o por lo menos no he sabido, de casos en los que se oriente a los militantes para presentar los medios de impugnación al interior del partido. Generalmente, pues digamos, no le conviene al partido político que estén bien orientados los militantes que van a presentar algún medio de impugnación en su contra, no les conviene, aunque, insisto, debería de ser hacia donde todos debemos de caminar. Es una cuestión de deber ser, es lo que debería de ser, ¿no? Que existiera esta orientación, y una orientación auténtica, una orientación real y eficaz, ¿no? Y impugnar, otro de los derechos es impugnar ante el tribunal o los tribunales electorales las determinaciones de los partidos políticos como una segunda instancia, ¿no? El legislador en la Ley General de Partidos Políticos también estableció un catálogo de los órganos de dirección que deben de existir al interior de los partidos políticos y precisamente estableció un órgano de decisión colegiada responsable de la impartición de justicia intrapartidaria y el cual le da tres características: que debe ser independiente, imparcial y objetivo. Anteriormente, los partidos políticos establecían, o más bien no establecían, bien definidas las competencias de los órganos al interior del propio instituto político que iban a dirimir las diferencias. Es decir, a veces existían tres órganos distintos que podían conocer de una cuestión, de una controversia, y el militante no sabía cuál acudir, o a veces tenía que acudir a uno y como una segunda instancia después o uno sustanciaba y luego se remitía a que resolviera otro órgano y ese órgano luego a su vez era revisado por uno superior. Entonces, lo que se trató precisamente es de dar certeza y de proteger los derechos de los militantes a través de establecer un solo órgano de dirección, un solo órgano de decisión colegiada y una sola instancia.
En ese sentido, ya con esto se eliminan cualquier tipo de artimañas dentro del partido para que se agote el tiempo en forma, con el transcurso del tiempo se vuelva o se pueda tornar irreparable algún derecho del militante. Por ejemplo, si quiere ser candidato y están las precampañas a la vuelta de la esquina, pues es fácil dormir el asunto y entonces, o era fácil en ese entonces dormir el asunto, no definir quién era el órgano competente, habían varios, se pasaban la bolita y ya resolvían ya que pasaban las precampañas, ¿no? Entonces ya se volvía irreparable el derecho de los militantes. En ese sentido, pues lo que se pretende proteger es esto, y además estas características de independencia por parte de los órganos, perdón, de los individuos que forman parte del órgano, establece que no sean personas o funcionarios dentro del partido en otro órgano de dirección. Por ejemplo, el encargado de afiliación, que no sea también el que va a resolver el medio de impugnación ultrapartidista. Esa independencia logra de alguna forma asegurar que quien va a conocer del asunto interno del partido político, pues no tiene ninguna relación con la materia que va a resolver. La imparcialidad, pues, como todos ustedes saben, los jueces y los impartidores de justicia, incluso a nivel intrapartidista, tienen que ser imparciales, no tienen que tener alguna preferencia por alguna de las partes, simplemente porque se cumplan con los principios constitucionales, legales y estatutarios. Y objetivo, pues, obviamente, no resolver o no deben de resolver conforme a sus pasiones o a sus preferencias, sino a lo que debe de ser conforme a los estatutos, a la Constitución o a la ley. Y ya, bueno, la Ley General de Partidos Políticos, una vez que ya define cuáles son los derechos de los militantes, cuáles son las obligaciones de los partidos políticos en relación con la justicia intrapartidista, dedica un capítulo en específico para detallar esta cuestión de la justicia intrapartidaria o intrapartidista. Es, insisto, un buen intento y un buen esfuerzo por parte del legislador de querer asegurar y de proteger los derechos de los militantes a través de ciertas disposiciones. Sin embargo, bueno, insisto, eso es una cuestión que le corresponde a los propios partidos políticos llevar a cabo, o sea, no dejarlo en una mera o en una buena intención o aspiración por parte del legislador. En ese sentido, el legislador establece que los partidos políticos deben establecer procedimientos de justicia intrapartidaria que incluyan mecanismos alternativos de solución de controversias. Esto es importante porque, como ustedes también saben, en materia política y sobre todo al interior de los partidos políticos, muchas de las decisiones o actos se pueden resolver a través de una forma alternativa o a través de una forma de un juicio alternativo. Y esto lo establece precisamente la Ley General de Partidos Políticos. No me ha tocado tampoco ver que alguna cuestión surja o algún problema surja de un mecanismo alternativo, que no se hayan puesto de acuerdo y entonces que ya vengan con nosotros. Pero me parece que es bastante loable que se incluyan en los estatutos mecanismos alternativos, ya sean convenios, negociaciones, y muchas veces sucede así, sobre todo cuando son postulaciones a candidaturas. En algunos partidos sucede que, bueno, no llega el candidato A, pero por una negociación llega el B y al A se le da otra candidatura de otro cargo o en otro estado. Lo cual no estoy diciendo que deba ser, ¿no? Pero bueno, eso entra dentro de la libre autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos. Y también establece la Ley General de Partidos que las resoluciones deben de ser aprobadas por mayoría de votos, esto como en cualquier órgano de justicia, cualquier órgano jurisdiccional, pues las decisiones deben de ser, la decisión de la mayoría es la que debe de prevalecer sobre la de la minoría. Y otro de los principios que recoge la Ley General de Partidos es el principio de justicia pronta o expedita. Antes también no estaba previsto, en la mayoría de los estatutos de los partidos políticos no se establecía un plazo ni para
la interposición de los medios de impugnación, ni para la sustanciación, ni para la resolución. Y eso lo único que hacía era dejar en estado de incertidumbre a los militantes porque no sabían pues cuánto tiempo tenían para presentar el medio, cuánto tiempo lo iba a sustanciar el órgano y mucho menos cuándo iba a resolver. Entonces, como les digo, si los militantes antes no sabían qué órgano era el competente, ante quién lo presentaban, luego quién lo iba a sustanciar, quién lo iba a resolver, no sabían tampoco en qué momento se iba a resolver ni qué plazo tenían para interponer el medio de impugnación. Esto, hay jurisprudencia por parte de la Sala Superior en donde se establece se establecía que cuando en los estatutos no se prevé en forma específica o explícita un plazo, ello no permite que el juez, bueno, que en este caso el órgano partidario deje de resolver o resuelva 2 meses después o 3 meses después. Sin embargo, más bien establece que debe de ser a través de un plazo razonable, atendiendo a la materia y a la dificultad del caso, ¿no? Entonces, esto para privilegiar o más bien proteger el principio de justicia pronta. También establece que se deberán de ponderar los derechos políticos de los ciudadanos de asociación, afiliación, votar y ser votado en relación con los principios de autoorganización y autodeterminación. Como les decía, estos también es una reiteración constante en la Ley General de Partidos Políticos, que son los elementos con los que vamos a estar todo el tiempo jugando: la autodeterminación, la autoorganización, el libre ejercicio de los derechos fundamentales o humanos y el interés público de los partidos políticos. En ese sentido, con tal de proteger estos derechos de los militantes y estos derechos de los afiliados, para que no se incurra en violaciones procesales, en violaciones que se vuelvan irreparables, el legislador establece que se debe de contar con una sola instancia. Como les decía antes, habían hasta 3 o 4 instancias al interior de un partido político, desde la municipal hasta la local y luego nos íbamos a la nacional. Distintos órganos eran los que conocían y eso pues lo único que generaba era incertidumbre y lo único que también servía era para que el partido político durmiera los asuntos. Aquí, al haber solo una instancia, eso además de que dota de certeza al proceso, también facilita la resolución del mismo y a su vez la revisión de la resolución que emita esta única instancia. Y esto abona, obviamente, al principio de justicia pronta. El legislador también estableció, o más bien fijó, que la ley debe de establecer, o los estatutos deben establecer plazos ciertos para interposición, sustanciación y resolución, que es lo que les comentaba, para precisamente dotar de certeza y seguridad jurídica los procesos internos de los partidos políticos y la justicia intrapartidaria. Antes, insisto, no existían estos plazos, entonces el militante no sabía nada respecto de su medio de impugnación, quién lo estaba conociendo y cuándo lo iba a resolver. También se impone la obligación, se le impone a los partidos políticos la obligación de respetar las formalidades esenciales del procedimiento. Estas formalidades esenciales pues también dotan de certeza y de seguridad jurídica a los justiciables, a los afiliados, porque antes también no se respetaban estas cuestiones, por ejemplo, el de contradicción de la prueba, el principio de contradicción de la prueba. Si alguna de las partes al interior del partido presentaba u ofrecía alguna prueba, la contraparte no la conocía, nunca se le daba la oportunidad de manifestar lo que a su derecho conviniera. Por ejemplo, la notificación o la debida notificación de los actos o de las resoluciones, antes también no se notificaban o se tardaban en notificarse y pues precisamente todas estas conductas eran las que pues no permitían que el ciudadano confiara en la justicia intrapartidista. Ahora ya estos mecanismos, estos candados, estas garantías que establece el legislador, insisto, a través de recoger diversos criterios jurisprudenciales y diversos precedentes, pues ya permiten que exista más certeza en los procesos internos jurisdiccionales.
Asimismo, también establece que deben ser eficaces los medios de impugnación intrapartidistas, ¿no? Tanto formal como materialmente. De nada serviría que en los estatutos se previeran un catálogo bastante benévolo de medios de impugnación al interior del partido si no fueran eficaces para restituir la violación que se reclama, ¿no? Incluso existía antes una jurisprudencia por parte de la Sala Superior en donde se permitía, o se permite todavía, que se acuda per saltum a la instancia superior o ulterior cuando el medio de impugnación que se intenta no es eficaz. Es decir, si lo presento y de todas maneras no va a servir nada, no me van a restituir y nada más voy a perder el tiempo, en este sentido se permite, como una excepción al principio de definitividad de los medios de impugnación, presentar el medio de impugnación en la vía per saltum, es decir, brincarse o saltarse la instancia que se está intentando, la instancia o el medio de impugnación ineficaz, se salta para que se conozca a través de una instancia superior o ulterior que sí sirva de algo, ¿no? Que sí pueda restituir a los afiliados en el goce de sus derechos político-electorales. Como ven, pues la justicia intrapartidaria a lo largo, bueno, de los años y sobre todo ahora con la reforma constitucional y legal y con la expedición de esta Ley General de Partidos Políticos, pues ya existe, digamos, ya tiene más contenido y ya tiene más forma la justicia intrapartidista. Antes era una dispersión o todas las normas y algunas disposiciones estaban por ahí perdidas en la normativa electoral, pero ahora, en un acierto, ya por fin tenemos una ley de partidos políticos en donde se rige únicamente a los partidos políticos, porque antes los partidos decían que a ellos no les aplicaba la Constitución o no les debían de aplicar las leyes federales. Tuvo que la Sala Superior también emitir una jurisprudencia en el sentido de que estaban sujetos a la Constitución y a las leyes federales, los partidos políticos, y pues precisamente viene una ley general que, a diferencia de las leyes federales, la ley general es de aplicación en toda la República y las leyes federales pues únicamente en un ámbito de competencia, que es el federal. En este caso la ley general se aplica en cualquier ámbito de gobierno, en cualquier nivel, municipal, estatal y federal, y viene a dar contenido y a dar forma a la justicia intrapartidista, esta justicia que urgía que se regulara, que urgía que se establecieran parámetros, que se establecieran directrices para los partidos políticos a fin de salvaguardar, porque de nada servía. De hecho, había mucho debate si la justicia intrapartidaria realmente existía, porque pues para algunos no sirve de nada agotar la instancia intrapartidista, porque generalmente el partido político lo único que va a hacer es confirmar sus determinaciones y es prácticamente una pérdida de tiempo y básicamente algunos lo que quieren es suprimir la justicia intrapartidista y que se convierta en una revisión por parte de las autoridades electorales locales y de las federales sin tener que agotar la instancia intrapartidista. Pero, pues como hemos visto, los partidos políticos gozan de una libre autodeterminación y el Estado, bueno, con esa buena intención y dándoles la buena fe de que van a hacer las cosas bien, les deja a los partidos dirimir sus conflictos. Ustedes se pueden autodeterminar, ustedes se pueden autoorganizar, ustedes también se pueden autorregular y se pueden autorrevisar. Sin embargo, desgraciadamente, la mayoría de los casos, pues siempre terminan confirmándose las determinaciones de los partidos políticos. Ahora, con la reforma constitucional del artículo 1, que ya todos ustedes conocen, yo considero que los partidos políticos, los órganos de decisión de los partidos políticos, también deben interpretar las normas estatutarias de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Este principio pro persona o pro homine, que implica que siempre se debe de dar la interpretación que más favorezca a la persona, es una interpretación que también los partidos políticos, desde mi punto de vista, deben de realizar. No nada más el órgano de decisión o el órgano jurisdiccional, sino también los demás órganos
que están inmersos en los procesos electorales al interior del partido o de registro de militantes, etcétera, siempre deben de realizar esta interpretación pro homine, ¿no? Desgraciadamente, insisto, los partidos políticos interpretan los estatutos de la forma que más favorezca, digamos, al partido político en ese momento y dejan a un lado si es constitucional o es inconstitucional ese estatuto, esa disposición. En ese sentido, yo creo que también los partidos políticos deben o pueden desaplicar o invalidar normas estatutarias que consideren que son incompatibles con la Constitución Federal, ya sea porque, ya sea petición de parte, si alguna de los afiliados considera que alguna norma estatutaria, por ejemplo, que establece algún requisito irracional algún requisito innecesario, podría, en su caso, desde mi perspectiva, el órgano intrapartidario inaplicar o invalidar las disposiciones, ¿no? Y esto porque también, como cualquier, no son autoridades, pero sí son entes de interés público, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de los militantes de conformidad con los principios de universalidad, progresividad, interdependencia e indivisibilidad, ¿no? Entonces, es una cuestión que me parece que no se ha planteado ante los tribunales hasta ahorita, pero yo creo que sin duda, al ser una entidad de interés público y al resolver una controversia materialmente jurisdiccional, pueden, desde mi perspectiva, invalidar o inaplicar alguna disposición contraria a la Constitución. No sé si hasta aquí tengan algún comentario, alguna duda, o continuamos con algunos casos relevantes en materia de justicia intrapartidaria que considere que resultaban aplicables al caso, a la materia, y insisto, ya hay algunos precedentes que ya no, o algunos casos que ya no puse aquí, porque precisamente ya lo recoge la Ley General de Partidos Políticos, entonces desde mi perspectiva ya no es relevante, pero estos son los que considero todavía siguen vigentes. No sé si existe alguna duda. ¿Alguien gusta participar con una pregunta? Sí, por favor. Dentro de la exposición nos dijo que los partidos políticos se deben de, como obligación, entrar en el cauce de la legalidad. ¿Qué sucede cuando un partido político se sale de los cauces de legalidad? Por ejemplo, cuando se viola el principio de legalidad o el principio de equidad, ¿qué sucede? ¿Es suficiente la sanción? Muchas gracias. Muy buena pregunta. La sanción va a derivar, bueno, más bien va a depender del acto o de la resolución que no se apega al principio de legalidad. Pero, digamos, si la conducta de un partido político no está dentro de los cauces legales, es decir, por ejemplo, una expulsión de un miembro del partido político indebidamente o más bien sin fundamentación ni motivación, pues la sanción va a ser, te lo voy a regresar al partido político para que nuevamente determines lo que tú consideras, pero debidamente fundado y motivado, o dando las razones por las cuales esta persona ya no debe de continuar o consideras que ya no debe de continuar en el partido político, en tu partido político. Si nuevamente, digamos, emite una nueva determinación indebidamente fundada y motivada, pues la sanción, entre comillas, va a ser nuevamente, oye, motiva, pero cada vez se va haciendo, digamos, más chiquito, es como un embudo, y cada vez le vamos dando más parámetros o más respecto de qué debe de motivar o debe de fundamentar más su conducta. No sé, algún otro ejemplo, por ejemplo, no sé, en algún partido político que los militantes presentaban, o los aspirantes a ser militantes presentaban diversas talones de afiliación y decían que el partido político no ha dado respuesta
a su solicitud de afiliación, y en términos de la propia normativa partidista opera lo que se denomina como una afirmativa ficta. Y entonces la consecuencia lógica de la afirmativa ficta es que entonces se debe de tener o se debe de entender el silencio del partido político como una respuesta en sentido afirmativo, es decir, te presenté mi solicitud de afiliación, no me contestaste en un plazo de 60 días y lo que se sigue es que ya soy afiliado, ¿no? El partido político, a pesar de eso, niega la afiliación a estas personas, un gran número de personas, sobre la base de que, bueno, con el simple hecho de presentar una solicitud y el simple transcurso del tiempo, ello no genera por sí mismo el derecho a estar afiliado, ¿no? Entonces, esa determinación es impugnada y ¿por qué? Porque pues, se dice no se encuentra dentro de los cauces legales, es decir, está indebidamente motivada, ¿no? Porque a ellos el partido político le da una preponderancia a que, a pesar de cumplirse con el requisito del transcurso del tiempo y haber presentado tu solicitud, hay otros requisitos que tú debes de cumplir, que yo mismo, partido político, fijo en mi libre autodeterminación, ¿no? Entonces, justo ese es el dilema, ¿no? Bueno, ¿qué debe de privilegiar? ¿El derecho de afiliación de las personas que presentaron su solicitud y no les contestaron en tiempo? ¿O la libre autodeterminación o autoorganización del partido político, que establece que no nada más se debe de cumplir ese requisito de presentar la solicitud y que transcurra el tiempo? También tienes que cumplir otros requisitos, tener calidad de ciudadano mexicano, tienes que, no sé, cumplir con la capacitación al interior del partido, etcétera, otros requisitos que tú no cumpliste y que tú debiste haber cumplido, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, desde mi perspectiva, la conducta del partido político era adecuada o la conducta se encontraba dentro de los cauces legales. Para mí era se encontraba debidamente fundada y motivada. Sin embargo, la Sala Superior determinó que el partido político no se encontraba, la conducta del partido no se encontraba ajustada a derecho, y la consecuencia fue afiliarlos. Y se pasó por alto la libre autodeterminación de los partidos políticos, y pues digamos, esa es la sanción que en este caso tuvo el partido político por no encontrarse dentro de los cauces legales su conducta, ¿no? Que les afiliaron, no sé, 10,000 personas, ¿no? Digamos. Dependiendo del caso, la sanción que puede ir al partido político, sanción en el sentido como consecuencia, ¿no? Hay veces que las sanciones son, la consecuencia es, no le das el registro, yo ordeno que le des el registro, o tú consideras que no debe ser candidato porque no cumple estos requisitos, para mí sí es candidato y pues hasta gana, ¿no? Entonces, dependiendo del caso, la consecuencia. No sé si contesté la pregunta, por favor. Yo quiero formular una duda que que me ha surgido, producto de las reformas últimas que tienen que ver con la cuestión de paridad de género, porque si bien es cierto, nuestra legislación contemplaba en el caso de Hidalgo ya acciones afirmativas para que en el caso de candidatos a diputados inclusive fueran de manera alternada, de un mismo género, etcétera, en ayuntamientos que hubiera de manera alternada en la lista de regidores, no así presidente y síndico. Afortunadamente ya se modificó, se incluye a todos los miembros de la planilla para que vayan alternadamente del mismo género también, pero aún está pendiente el asunto. Bueno, el otro planteamiento es que la paridad horizontal y vertical, en el caso de ayuntamientos, porque no hay duda en el caso de diputados, prácticamente ya se ha venido trabajando en ese sentido. No solamente tendrá que ver con que vayan alternadamente los géneros en la lista de la planilla, sino que en el número de los municipios, en este caso son 84, 42 vayan encabezados por mujeres y los otros 42 por hombres, en el caso de que se registren planillas en 84 municipios. Pero hay un elemento más, que en el artículo 21 de nuestro Código Electoral se establecía la disposición que para hacer posible el asunto precisamente de paridad, los partidos políticos están obligados a establecer lineamientos que permitiesen que las mujeres postuladas como candidatas a diputadas en la entidad lo fueran no solamente en aquellos distritos donde tienen menor presencia, sino que hubiesen, o en donde hubiesen obtenido menos votación en la elección anterior.
Cuando se modifica todavía el mes pasado en nuestro código, se establece entonces la paridad en todos sus términos, pero no se modifica esa parte. Se entiende entonces que para el caso de diputados, efectivamente los partidos tienen que establecer lineamientos que garanticen de manera objetiva, así lo dice el texto, que postulen a mujeres en distritos no solamente donde tengan o donde hayan perdido en la elección anterior. No se incluyó la disposición para planillas municipales también. Ahora, esos lineamientos que emitan los partidos políticos tendrán que ser presentados ante la autoridad electoral. Esta tendrá que pronunciarse sobre su validez, sobre su objetividad o no, cómo la va a evaluar, si algún miembro, algún militante incluso promueve algún recurso porque a su juicio esos criterios no son objetivos, porque a lo mejor no basta nada más referirse al resultado de la última elección, porque cómo se compara una elección con la otra, si en un momento hubo una elección anterior de ayuntamientos y la que sigue es de diputados, etcétera, no coinciden a veces los territorios geográficamente en materia electoral, pero como que aún todavía está, y yo quisiera preguntar qué experiencias ha habido en este sentido, si ha sido impugnado por miembros de partidos esos criterios o lineamientos, si la autoridad electoral administrativa ha tenido que pronunciarse y determinar si son objetivos o no, con qué elementos puede juzgar si efectivamente esos lineamientos son objetivos o no, y finalmente, porque en última de sus consecuencias está un tema de discusión, si no solamente tienen que ser esas garantías de paridad en postulación de candidaturas, garantizar que sean esos lineamientos objetivos para que compitan en distritos también altamente competitivos, por llamarlo de alguna manera, para un partido político, sino inclusive ya en la integración de los órganos de gobierno, inclusive ya en los municipios, cuando tendrá que tomarse, pues si bien es cierto que a un partido le correspondería una posición en el ayuntamiento de RP, habrá que tomarse en consideración incluso a veces hasta tomar, no sé, el siguiente candidato o fórmula de miembro a regidor, por ejemplo, para garantizar que ya la conformación del ayuntamiento pues quede integrado también paritariamente. O sea, hay mucha discusión en ese sentido y me gustaría conocer la experiencia en ese sentido. Sí, muchas gracias por la pregunta y también muy interesante. Sin duda, mañana mi compañera la va a aclarar todavía mejor que yo, pero primero, el hecho de que a nivel municipal no se haya previsto o no se haya regulado, me parece que aún así el principio ahí está, ¿no? Que es el principio de paridad de género sustantiva. Y aunque no se haya previsto para los ayuntamientos, se debe también de observar. Seguramente habrá algún partido diga, no, pues no está previsto y yo no cumplo con este principio o con esta cuota o requisito de paridad. Sin embargo, insisto, al ya establecerse el criterio y ya al haber diversos precedentes en ese sentido, me parece que sí, también en ayuntamientos debería aplicarse, por un lado. Por otro, la paridad sustantiva, yo también coincido en que, bueno, en mi experiencia, sí hemos tenido dos casos, el Estado de México y el Estado de Michoacán, precisamente presentaron ese problema y presentaron ante el Instituto Electoral de cada entidad estos lineamientos. En algunos casos el instituto local los avaló tal cual, aunque no se cumplía con la paridad de género, y precisamente lo que impugnaban eran esos lineamientos o ese acto de la autoridad administrativa electoral. Y lo que se determinó es que aunque el instituto haya hecho una interpretación o una incorrecto análisis de los criterios objetivos, pues en la sala regional, a nivel jurisdiccional, se hace este nuevo análisis y se determina cuáles son los que deben de ir, ¿no? Sin embargo, coincido en que a veces comparar una elección con otra o con una anterior, pues no es a veces el mejor método para poder determinar, no sé, la participación o la presencia del partido político en esa elección, ¿no? Porque pues sí, obedece a varios factores, a lo mejor es una elección distinta o la situación política y social, el entorno social del país era distinto o de la región era distinto al que actualmente es, etcétera, ¿no? Pero pues es la única forma que existe, bueno,
no sé si sea la única, pero hasta ahorita creo que es la única forma que se ha encontrado para poder establecer el parámetro más objetivo posible para determinar si un partido político tiene fuerza en esa región, en ese distrito o en esa circunscripción, ¿no? Me parece que es la única forma que existe ahorita para poder determinar esa fuerza política y poder entonces determinar si es un distrito o una región donde tiene fuerza el partido y entonces debe de ir ahí una mujer o un hombre, ¿no? Me parece que es hasta ahorita la única forma objetiva que existe, ¿no? Sin embargo, no sé si con eso atendí la pregunta. Sí. Sobre la misma pregunta, creo que aquí estaríamos en un problema más serio todavía, porque si tomamos en cuenta la última elección para efectos de hacer esta paridad de género, y lo decía ya aquí el secretario, con la distritación que se acaba de hacer, quedaron muy revueltos, por así decirlo. Vamos, el distrito de Mixquiahuala no existía. Entonces, ¿cuál va a ser el referente para esto? El de Zimapán queda muy diverso a como estaba. Y creo que sí nos puede meter en un problema muy serio, aun cuando establezcamos criterios, y sí me gustaría que se ahondara en esta parte, porque creo que nos vamos a ver en serios problemas. Sí, claro. Muchísimas gracias. Sí, ¿qué tal? No, pues más bien creo que abonar un poquito al cuestionamiento. Yo creo que el tema de la distritación, al generar elementos objetivos, se pueden construir a partir de los resultados electorales desde una base mínima, que pudieran ser la de ayuntamientos con la nueva conformación. Creo que ahí el asunto de la paridad sustantiva habla de elementos objetivos, y al construir elementos objetivos, un elemento objetivo se puede construir a la par de los resultados, aunque ya no pertenezcan a un mismo distrito, a la nueva conformación. Yo creo que eso tiene salida, es decir, la nueva distritación con con la integración de los municipios que ahora están, se puede construir desde allí una base objetiva para ir generando un estadístico, y a partir de ese estadístico una integración, ¿no? Posterior. Sí, yo coincido. La ley establece parámetros objetivos, sin embargo no dice cuáles, ¿no? Obviamente no establece cuáles. Sin embargo, me parece que, como dice el consejero, pues la única forma más o menos objetiva de ir pudiendo establecer alguna estadística sobre, en el caso, por ejemplo, de que no existía ese distrito, bueno, me queda claro que ahí sí no se puede determinar la votación anterior. En ese caso sí podrá ir, desde mi perspectiva, un hombre o una mujer. Ahí no habría un problema de es que le tocó al hombre, pues no, ahí sí no hay ningún problema. Pero sí en los que estadísticamente se pueda palpar que en ese distrito siempre ha ganado un determinado partido político, me parece que ahí sí es un elemento objetivo. A lo mejor no es 100% o puede ser variable a lo mejor, pero pues es el único elemento que yo encuentro hasta ahorita objetivo que pudiera determinar la fuerza política del partido en ese distrito, en esa demarcación, ¿no? Entiendo también la complejidad y que obviamente una redistritación pues nos modifica cualquier parámetro objetivo, y la desaparición de algunos distritos o la creación de nuevos obviamente también nos va a mover, pero bueno, es una posible solución que el legislador prevé para poder determinar o para poder garantizar más bien que una mujer llegue o tenga posibilidades reales de acceder al poder en ese distrito, ¿no? Entiendo esa preocupación, ¿no? Sí, licenciado, en materia de justicia en este sentido, en el Instituto Nacional Electoral organizó pasadas fechas una elección interna de un partido político. En este sentido, yo vi que hubo muchos problemas con la interposición de medios de impugnación
al final del proceso interno no sabían ante quién se interponía, qué medio de impugnación procedía. Me gustaría oír sus comentarios respecto a esto que se presentó. Claro, también es un cuestionamiento bastante interesante, porque pues sí, ahí, ¿quién conoce o quién va a ser a veces ni modo que un órgano del partido revoque alguna determinación que ya adoptó el Instituto Nacional Electoral, no como un partido va a revisar lo que ya hizo el Instituto Nacional Electoral o el instituto o a lo mejor un instituto local, ¿no? O sea, ahí lo que determina la autoridad pues ya no puede ser revocado desde mi perspectiva por lo que determina el partido político. Sin embargo, hay un precedente que justo, bueno, más adelante veremos, donde se establece que sí se van a respetar las normas de selección de candidaturas del partido político. Entonces, aunque la organice un órgano distinto al del propio partido político, las normas que se van a aplicar van a ser los estatutos, van a ser los reglamentos internos del propio partido político que ellos en su libre autodeterminación y autoorganización se fijaron. Entonces, el hecho de que el instituto llevara a cabo la elección interna del partido político, pues es con base en la normativa del propio partido, con base en la convocatoria del propio partido. En ese sentido se iban resolviendo las controversias así. Si bien el acto lo emitía el instituto, se atendía o se analizaba a la luz de las propias disposiciones del partido político. Sin embargo, sí existieron muchos problemas de quién era quien debía de resolver y finalmente nosotros también teníamos varios, de hecho, conflictos porque también no sabíamos si lo tenía que conocer sala superior o la sala regional, ¿no? A veces tampoco era clara esa situación. Y la verdad es que hubo, pues no está bien decirlo, pero hubo de todo. Hubo medios de impugnación que conoció la sala superior y que a lo mejor podían correspondernos a nosotros. Nosotros también tocamos algunos medios de impugnación que le tocaban a la sala superior. Pero siempre fuimos, me parece que nosotros los que estábamos ya dirimiendo los conflictos y a veces se presentaban ante el partido y a veces se presentaban ante el instituto, pero sí existía esa suerte de, digamos, de suplencia por estas lagunas precisamente. O sea, no nos veíamos muy estrictos en ante quién se había presentado el medio de impugnación porque no existía esa certeza. Entonces, si se presentaba ante el instituto local o ante el Instituto Nacional Electoral o ante el propio partido, nosotros de todas maneras conocíamos de los asuntos, ¿no? Pero sí era una problemática bastante fuerte en materia de competencia, sobre todo, ¿no? ¿Quién era el competente? Pero sí nunca, lo que sí teníamos muy claro es que nunca el partido político podía revocar lo que determinaba la autoridad electoral, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que establecía la autoridad era lo que digamos, lo que debía seguir rigiendo, ¿no? ¿Alguien gusta hacer otra pregunta? En ese caso, si está de acuerdo nuestro ponente, haríamos un breve receso para reanudar en unos minutos y continuar. Gracias. Continuamos con la segunda parte del tema justicia intrapartidista a cargo del licenciado Germán Rivas Candano, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Toluca. Buenas tardes, pues continuamos. Antes que nada también quería agradecer al director jurídico, creo que ya se fue, porque me dio un dato relevante respecto de problemas al interior de los partidos políticos que derivan de las decisiones políticas y es un
un dato que no traía en mente, pero es muy cierto, de los asuntos en los que se cuestiona cuando un partido político se coaliga con otro partido político de ideologías aparentemente opuestas o contradictorias. Por ejemplo, me decía el caso PRD-PAN, que se coaligó y que un afiliado del PRD impugnó esa cuestión porque decía que, bueno, esa decisión política o estratégica era pues, contraria a los fines del partido y a la ideología del partido. Y como ese caso hubieron varios, no me acordaba, por eso le quería agradecer al director jurídico, porque en esos casos, el final lo que determinaba la Sala Superior, o determinó, es que se debía de privilegiar el derecho a la libre autodeterminación de los partidos. Y decían, bueno, si ellos determinaron esa cuestión y ellos se quisieron coaligar con otro partido político en el ejercicio de su libertad de autodeterminación y autoorganización, nosotros no nos vamos a meter, ¿no? Entonces esa fue la respuesta que dio la Sala Superior, pero sí han habido casos de problemas internos dentro de los partidos políticos que tengan que ver con las decisiones políticas, ¿no? Esa es una aclaración que quería hacer. Y bueno, para continuar, nada más quería presentar estos casos relevantes y al final de la exposición nada más hablar en términos generales de los requisitos que debe de cumplir o que debe de contener una resolución intrapartidaria, ya sea para ustedes como autoridad electoral al momento de revisarla, o ya sea como militantes o miembros de un partido político para cuestionarla o controvertirla, o si son miembros de un partido político y forman parte del órgano jurisdiccional, de cómo emitir una resolución intrapartidaria, digamos, de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, bueno, como precedentes está el 12.649 de 2011, en donde se establece que las determinaciones relacionadas con la selección de candidatos dentro del partido político pueden ser impugnadas por los integrantes o por los militantes del partido político, es decir, que cuentan con interés jurídico para cuestionar estas determinaciones. Es decir, si, digamos, dentro de una contienda, dentro de la contienda interna del partido político, dos candidatos, uno de ellos pierde y no lo impugna el que pierde, alguno de los afiliados que estaban apoyando a este candidato dentro del partido tiene interés jurídico para impugnarlo. Esto porque podría considerarse que carecen o que se quedan, perdón, en estado de indefensión estos miembros del partido político si el único ente legitimado para hacerlo no lo hace, ¿no? O sea, si el candidato que era el único o aparentemente el que sufría la afectación directa no impugna, pues todos los intereses que él representaba o al grupo que él representaba se quedan en estado de indefensión. Entonces la Sala Superior determinó que ellos también cuentan con interés jurídico, los militantes, para presentar algún medio de impugnación. El JDC 1070-2013 también es relevante porque va en relación a lo que yo les comentaba, de que si en la normativa interna de un partido político se omite regular el tiempo para resolver las controversias, ello no releva al órgano partidario de dejar de resolver o de resolver en forma extemporánea, sino que tiene que ser a través de o dentro de un plazo razonable, entendiéndose de un plazo razonable de acuerdo a la materia del asunto, a la litis que se debe de resolver y pues eso es lo que se determina por razonable. Está el JDC 14.849 de 2011 y este criterio es relevante porque tratándose de casos de expulsión, por ejemplo, de militantes por la supuesta comisión de algún delito, como ustedes conocen, el principio de presunción de inocencia que opera a nivel federal o a nivel estatal respecto de las candidaturas, es decir, si un candidato es acusado o es denunciado por la comisión de algún delito, no por ello debe o no por ello puede dejarse o impedírsele seguir o continuar con en la contienda, por lo menos intrapartidista, porque esta persona goza del principio de presunción de inocencia. Hasta que no existe una sentencia
que demuestre más bien su responsabilidad de la comisión del delito, no debe de ser expulsado del partido político, ¿no? En este caso. Sí. Gracias. ¿Qué no podría haber, digo, suena interesante, ¿no? Llevar hasta un órgano, hasta un ente privada con interés público, que hace rato se planteaba el asunto del control de constitucionalidad sobre esa posibilidad. Creo que más en paralelo a esta reforma en materia de amparo sobre particulares que vayan sobre un elemento de actividad del Estado, pero pensando en con esa misma idea, pensar que el principio de presunción de inocencia no implicaría por parte de la autoridad jurisdiccional también llevarlo a los procesos penales ordinarios, es decir, no le acepta que un partido político suspenda en casos de disciplina interna, pero sí permite que en el caso de los derechos civiles y políticos, en procesos ya constitucionales, a la luz de es que estoy pensando en la base del jus puniendi, ¿no? Es derecho disciplinario, jus puniendi, administrativo, intrapartidista, sancionador, o jus puniendi en estricto sentido, ¿no? Base de derecho penal. Porque sí se permite en derecho penal común, y en esta base de jus puniendi intrapartidista se proscribe. Bueno, yo desde mi perspectiva, yo creo que aquí lo que se pretende privilegiar, pues es que precisamente si no existe todavía esta determinación por parte de alguna autoridad jurisdiccional, un juez, autoridad judicial que determine la responsabilidad, yo no te puedo, partido político, yo no te puedo excluir o expulsar a ti, militante, hasta en tanto la autoridad no determine tu responsabilidad, ¿no? Precisamente porque si no hay todavía elementos o no se ha acreditado que eres tú el responsable o el que cometió el delito, yo no tengo por qué expulsarte del partido hasta que no esté plenamente acreditado, ¿no? Ese es digamos, bueno, yo creo que la perspectiva, que también se traduce, como bien decía, a nivel de candidaturas. O sea, yo no puedo negarte el registro como candidato mientras no haya una sentencia que demuestre que eres, no sé, secuestrador, ¿no? Entonces, pues hasta que no está acreditado que eres secuestrador, puedes seguir contendiendo y puedes seguir participando en las elecciones internas o en las elecciones constitucionales, y ese principio pues se traslada y se traspola hasta el ámbito, pues sí, interno del partido político, que también podría chocar porque, bueno, yo como partido político a lo mejor me hace mala fama, ¿no? A lo mejor que exista un militante que es probable responsable de la comisión de algún delito, no me hace una mala imagen como partido político y para mí es suficiente expulsarlo, ¿no? Ahí entra el principio de autodeterminación. Coincido en que también a lo mejor este principio de presunción de inocencia es muy invasivo a lo mejor, ¿no? O no respetando esta autodeterminación del partido, ¿no? Quizás cuando se analiza una conducta penal, es decir, que se le atribuye un delito a un militante, es como muy nítido, ¿no? Pero pensaba en algún otro tipo de infracciones o responsabilidades o violaciones a los propios estatutos, ¿no? Que un militante ande haciendo acuerdos con otro partido político, que ande haciendo campaña en contra, etcétera. Pensaba más como en esos casos, ¿no? No en el de la hipótesis penal. Y que también existiera este principio de presunción de inocencia hasta que se demuestre que el sujeto realizaba este tipo de conductas irregulares, ¿no? Sí. Sí, yo creo que ese también. Claro. Sí, y me parece que en este supuesto tampoco sería, o si fuera impugnada la expulsión de un militante porque lo están investigando al interior del partido por presuntas nexos con otro partido político o algunas negociaciones,
no lo podrían expulsar hasta que se demuestre efectivamente que cometió este tipo de irregularidades, ¿no? Me parece que también debería operar en esos casos el principio de presunción de inocencia, que, bueno, pues, no sé, yo creo que sí debería de seguir operando, ¿no? O no. No, pero es que pensaba, toda la base de responsabilidad se cifra en este apartado de la Constitución de 108 al 114, ¿no? Relativamente, que son, bueno, es que ya son servidores públicos, ¿no? No es el caso, porque tampoco es un ente público, ¿no? Los partidos políticos son de interés público, pero no son entes públicos propiamente. Sin embargo, ahí sí hay matices, por ejemplo, para efectos de suspensión de derechos en la base del derecho sancionador. Entonces, sí, por ejemplo, cuando se obstaculiza una investigación, cuando se obstaculiza, sí ha lugar el dictado de medidas suspensorias, ¿no? O sea, inclusive en materia penal, sí, digo, se entiende propiamente, pensando en derechos político-electorales, cuando ya hay un auto de formal prisión, sí hay suspensión, que también ahí tendría que aplicar el principio de presunción de inocencia, pero ya hay algunas tendencias en respetar el derecho de presunción de inocencia y llevar hasta su máxima expresión el derecho político-electoral hasta que hay una sentencia condenatoria y no una vinculación a proceso o en este caso. Pero sí en los matices de una responsabilidad intrapartidista que pudiera estar inclusive afectando ciertas determinaciones sobre el dictado de medidas. Más bien me parecía como interesante este término de la suspensión sobre los derechos de la militancia cautelar. Una medida cautelar. O sea, a lo mejor dependiendo la conducta a la que se le esté imputando, a lo mejor sí es una conducta que está el militante del partido filtrando información estratégica para algún otro partido, pues me parece que sí podría ser una medida precautoria y bastante justificada, pues expulsarlo, o por lo menos si existe ese indicio. Digo, el problema es este principio, ¿no?, de la presunción de inocencia, pero sí, atendiendo a la gravedad de la conducta, también podrían establecerse este tipo de medidas precautorias que podrían garantizar por lo menos que no se sigan cometiendo la conducta, pero tampoco sabemos si sí la está cometiendo, ¿no? Pero sí es un planteamiento muy, muy interesante. Incluso en materia penal, me parece, no soy experto, pero que ya está también prohibido que a los probables responsables de delitos no los exhiban, ¿no?, en medios de comunicación, ni sus nombres, ni nada de esto, porque precisamente opera este principio de presunción de inocencia. En el caso también de una infracción dentro del partido político, a lo mejor, pues, digo, por alguna infracción grave se me ocurre una especie de traición, ¿no?, dentro del partido político, que esté, por lo menos que existan indicios suficientes para poder considerar que existe esta infracción. Yo creo que sí podría establecerse alguna especie de medida cautelar y suspenderlo de sus derechos político-electorales de afiliación, o sea, bueno, suspenderlo como militante del partido hasta en tanto se resuelve, ¿no? Pero precisamente salvaguardando el bien mayor que sería, no, más bien el bien mayor que sería proteger todo el partido político y las estrategias del partido político que no sean ventiladas. A lo mejor ahí en esa ponderación decir, bueno, no voy a privilegiar el principio de presunción de inocencia del militante porque aquí está en juego que si es el caso, pues, el partido político se ventila en todas sus estrategias políticas y movimientos y todo esto, ¿no? A lo mejor en esos puestos, pero sí es muy interesante, ¿no? Bueno, está luego la jurisprudencia 2 de 2014 que habla del desistimiento tácito. Como les mencionaba, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales son procedentes en contra de actos u omisiones de los partidos políticos siempre que se haya agotado la instancia interna del partido político. Ese es el principio de definitividad. Sin embargo, hay una excepción que es el per saltum. El per saltum es la figura a través de la cual una de las partes, bueno, el actor puede acudir a la instancia ulterior o superior cuando no hay tiempo
para reparar el daño se pueda tornar irreparable o el medio de impugnación sea ineficaz. Pero para que exista opere el per saltum, si ya se presentó el medio de impugnación local, lo que debe de existir es un desistimiento, o antes se preveía que existiera un desistimiento expreso. Es decir, si el tribunal local está conociendo de mi medio de impugnación y quiero que lo conozca la instancia superior, que sería la sala regional, debo de desistirme expresamente ante el tribunal local y presentar mi medio de impugnación para que lo conozca la sala regional. Sin embargo, esta jurisprudencia habla del desistimiento tácito, que cuando yo presento mi medio de impugnación ante el tribunal local, se entiende que lo que quiero es desistirme de la instancia o de lo que está conociendo el tribunal local para que lo conozca la sala superior. O sea, es una interpretación nada más que a lo mejor elimina un formalismo, pero que muchas veces este formalismo de que no existía un desistimiento expreso hacía que no operara el per saltum, y entonces los derechos que en ese entonces estaban violados se pudieran tornar irreparables, ¿no? Y bueno, ahorita seguimos con los casos. Me parece que ya no faltaban muchos casos relevantes. Pero bueno, nada más para concluir, también tenía pensado platicarles sobre, como les decía, sobre las resoluciones intrapartidistas, algunos requisitos mínimos o indispensables que deben de cumplir, y pues precisamente es que como toda resolución debe de estar debidamente fundada y motivada. ¿Qué se debe de entender por fundada y motivada? Pues que existan o se plasmen los preceptos jurídicos que resultan aplicables al caso, es decir, la normativa aplicable, y debe estar motivada, es decir, debe de contener los razonamientos lógico-jurídicos que justifican por qué se actualiza esa hipótesis normativa, ¿no? O sea, por qué se está aplicando esa disposición estatutaria, por qué se está aplicando esa disposición de la Ley General de Partidos Políticos o una disposición de la Constitución Federal, porque en el caso se actualiza la hipótesis normativa o el supuesto normativo, ¿no? Las resoluciones intrapartidistas también deben de ser exhaustivas, es decir, deben de contener deben de agotarse todos los planteamientos que le hicieron valer los militantes, es decir, si plantearon 4 cuestiones, el órgano jurisdiccional del partido debe de resolver todos los planteamientos que le hicieron valer. Y debe de ser congruente. Hay 2 tipos de congruencia que ya también la mayoría de ustedes conocen, la congruencia interna y la congruencia externa, que eso significa que la sentencia o la resolución debe de ser acorde con lo que se está pidiendo, lo que se está resolviendo. Es decir, si están pidiendo la restitución de un derecho, no se puede resolver una cuestión opuesta o contraria, incompatible. Esa es la congruencia externa. Y la congruencia interna de la propia resolución es que precisamente lo que se está razonando, los fundamentos que se están utilizando, las consideraciones que se están utilizando, son acorde con lo que se está resolviendo. O sea, no se puede razonar que es, por ejemplo, fundado el agravio y resolver, confirmar la determinación del partido político, ¿no? Digo, este tipo de cuestiones un tanto obvias, pero que son importantes, requisitos importantes que deben de cumplir las resoluciones intrapartidistas. Una cuestión también relevante y que sin duda muchas veces los órganos partidistas se equivocan es en identificar el problema. También los tribunales y todos nos equivocamos generalmente en este tipo de cosas, en identificar el problema. A veces no identificamos muy bien qué es lo que tenemos que resolver y entonces terminamos resolviendo otra cuestión. Y por eso es relevante que se identifiquen plenamente las partes, cuáles son el actor, la responsable, los terceros, cuál es la pretensión del actor, en este caso la pretensión del militante, qué es lo que quiere el militante, pues a lo mejor que se le restituya en el uso y goce de sus derechos, que sea registrado como candidato, que no sé, en el caso, por ejemplo, que no se permita o se avale el convenio de coalición.
Y la causa a pedir también hay que identificarla porque en materia electoral, como ustedes también saben, la suplencia de la deficiencia de la queja es a partir de la causa de pedir. Entonces, no importa si los actores o las partes son omisos en expresar agravios, si identifican plenamente su causa a pedir o si es fácil identificar esta causa a pedir. La causa a pedir son las razones por las cuales pretenden cierta cuestión. O sea, si la pretensión es que se les restituyan el uso y goce de sus derechos político-electorales, la causa a pedir debe de ser porque él no cometió ninguna irregularidad, él no cometió la falta que se le atribuye, o él cumple con el requisito que supuestamente el órgano partidista dice que no cumple, etcétera, ¿no? Entonces, ya no bastaría, o basta con eso para poder analizar el agravio, aunque no dé mayores razonamientos, ¿no? Y una vez que se identifican las partes, se identifica bien qué es lo que quiere el militante, cuál es su causa a pedir, ya se puede llegar a la conclusión de cuál es la litis, qué es lo que vamos a resolver. Entonces, también es muy importante fijar bien la litis para que no incurramos en el vicio de variación de litis, que a lo mejor nos vienen planteando la restitución de un derecho político electoral de afiliación y nosotros la variamos, y entonces muchas veces es un vicio que se varía la litis para declarar infundados los agravios de los actores, ¿no? Entonces, te varió la litis y en lugar de decir que estás impugnando la negativa de tu registro, yo digo que estás impugnando un acuerdo previo y entonces es infundado tu agravio o es extemporáneo, pero estás variando la litis para a lo mejor perjudicar a una de las partes, ¿no? Entonces es muy importante que el órgano jurisdiccional del partido fije muy bien la litis al momento de resolver la cuestión. Y una vez que ya identifica el problema, el juzgador o el integrante del órgano jurisdiccional del partido debe realizar una investigación, un análisis de fuentes históricas, fuentes legislativas, fuentes jurisprudenciales, porque eso a lo mejor es muy probable que sobre esa cuestión que le están planteando ya haya un pronunciamiento por parte de algún tribunal, de alguna sala del Tribunal Electoral. También si se está cuestionando la aplicación o inaplicación de algún estatuto, de alguna norma, también es importante, o de alguna ley, es importante también ver la exposición de motivos. A veces nos da respuesta de por qué en determinado lugar y en determinado momento se estableció esa disposición, ya sea estatutaria o legal, y también las fuentes doctrinales, ¿no? También a veces la doctrina nos sirve para orientar nuestro criterio o para comprender algún concepto que a lo mejor la ley no es tan clara en definirlo, ¿no? Posteriormente, ya que se identifica el problema, se hace el análisis de las fuentes históricas, se debe de realizar anotaciones de lo relevante del caso, del asunto, comentar el asunto con el equipo de trabajo dentro del órgano jurisdiccional del partido, elaborar una hipótesis y dar razones para sustentar esta hipótesis. Si vemos que no se sustenta esta hipótesis de solución del problema, entonces no es una solución viable y tenemos que buscar a lo mejor otra solución, ¿no? Y obviamente ordenar las razones. Ordenar estas razones se refiere también a de la razón más fuerte a la razón más débil, ¿no? A la razón que sustenta mayor tu hipótesis de solución o tu solución a la menor, ¿no? Eso es lo que debe de hacer el órgano jurisdiccional. Y como les decía, los elementos de fondo de la resolución son la congruencia interna y externa, la fundamentación, la motivación, exhaustividad y el examen y calificación de los agravios, que básicamente los agravios se deben de analizar primeramente los que versan sobre constitucionalidad, porque no serviría de nada analizar cuestiones de procedencia, procesales o cuestiones de fondo, si al final llegamos a la conclusión de que la norma que se está aplicando es inconstitucional, entonces todo lo que hicimos antes se tornó innecesario. Entonces, primero se analiza la constitucionalidad o convencionalidad de alguna disposición. Posteriormente, el órgano ya debe de analizar las cuestiones procesales, por ejemplo, falta de competencia, una indebida notificación, etcétera. Después, las cuestiones de fondo, ya que tengan que ver con la cuestión de fondo del asunto, y finalmente las cuestiones de forma, ¿no? A lo mejor que el órgano partidista no fue exhaustivo, pero a lo mejor esa cuestión ya es de lo último que se debe de analizar, ¿no? Y los agravios se califican en términos generales como infundados, cuando no le asiste la razón al actor,
o cuando parte de una premisa errónea o interpreta indebidamente alguna disposición. Fundados cuando le asiste la razón, inoperantes o inatendibles. Inoperantes es cuando el agravio es ineficaz para lograr la pretensión o para demostrar lo que se pretende acreditar con el medio de impugnación. Y pues básicamente eso sería todo. No sé si tengan algún comentario o alguna duda adicional. Y si no, les dejo mi correo electrónico y quedo a sus órdenes para cualquier comentario también. Sí, dale. ¿Podría darse el caso de que fuera negativo Sí. la solicitud? ¿Y qué pasaría con el desistimiento? ¿Volverían las cosas a su estado anterior? Sí, muchas veces, bueno, la consecuencia de que no proceda el per saltum es ese, que no procede el per saltum y se queda ante la instancia. Sin embargo, esa es una pregunta muy buena porque muchas veces se ha presentado el desistimiento y el desistimiento lo que genera como tal es que deje de existir la instancia o yo ya, si se desiste de la instancia local, ya no quiere continuar con esa instancia. Y la consecuencia procesal de un desistimiento es que ya ese medio de impugnación ha dejado de existir. Pero si yo determino como instancia superior o ulterior que no procede el per saltum, estamos dejando en estado de indefensión al justiciable, porque al final del día nadie conoce ya el medio de impugnación, por un error a lo mejor de su parte o por una cuestión, error de parte de la autoridad ulterior. En mi concepto, yo creo que ante esa situación, si ya se desistió, lo más conveniente sería admitirlo en per saltum y si no fuera así, restablecer las cosas al estado en el que se encontraban, pero yo veo más difícil restablecer un desistimiento, o sea, levantar un desistimiento, porque pues al final del día la consecuencia jurídica ya está ahí, ¿no? Y el desistimiento… Sí, ya está decretado. Ya está decretado, ¿no? Entonces, me parece que tendría que conocer la instancia ulterior ya, o determinar que procede el per saltum. Me estoy imaginando que no se cumplieran con todos los requisitos. Una negativa, ya se decretó el desistimiento, ¿cómo vamos a revocar eso, no? Sí, claro. Ahí también entra un poco la falta de, la mala defensa también del actor, ¿no? O del demandante, porque si no es tan claro el per saltum, entonces mejor no te desistas o mejor no lo interrumpas. Sí, yo sería, bueno, si esa fuera mi postura, yo aconsejaría que mejor no se desistiera si no es tan claro el per saltum, ¿no? Ahí también habla de una mala defensa que también es reprochable al actor, pero bueno, en JDC que hay que ser un poco más garantistas, no le atribuiría tanto la mala defensa o no diría, bueno, fue mala defensa y ya estás pelas, pero sí me parece que tendríamos que conocer per saltum para que no quede en estado de indefensión, ¿no? No, ¿Alguien gusta hacer otra pregunta? Bueno, entonces procederíamos a la entrega de un reconocimiento a nuestro distinguido panelista, para lo cual solicito atentamente a la consejera Blanca Estela Tolentino Soto y al consejero Salvador Domingo Franco Assad nos acompañan al frente. En este momento, el Instituto Estatal Electoral otorga el presente reconocimiento al licenciado Germán Rivas Candano por su magistral participación con la ponencia Justicia Intrapartidaria en el marco de la primera semana de capacitación y actualización en temas especializados de derecho electoral.